Nicolás Maduro, que todo el tiempo está con diatribas contra el capitalismo y todo, y tú ves que él ha sido respetuoso en aplicar la Agenda 2030 en la guerra de Ucrania. ¿Quiénes son los principales favorecidos con la guerra de Ucrania? Los principales, el primer gran favorecido es el complejo militar norteamericano. Ese es el primer gran favorecido. Más de 500.000 soldados rusos han muerto peleando en esa guerra y él está tranquilito tomándose una champán. Y este modelo del Banco Central, que es el que domina el mundo hoy en día, es el que ha ido construyendo finalmente la geopolítica, y a los cuales ellos les da exactamente lo mismo, si sea de derecha a izquierda, las naciones, ellos son apátridas, lo único que ellos tienen es el dinero y el poder. Así que esta gente, entre comillas, no se ha tocado de corazón para sacrificar a 1 millón de personas, de jóvenes, que pudieran ser nuestros hermanos, nuestros primos, para ganar, digamos, 5.000 o 6.000 millones de dólares más. Mínimo. Muy buenas, querido público de Análisis África. Aquí también tenemos a otro invitado especial. Este es el primer chileno que tenemos al programa y nos va a hablar de el Tecneto, un modo de ver la geopolítica totalmente diferente a que estamos acostumbrados, que es, yo de hecho, la primera vez que lo escucho, que me dejó loco. Muy buenas, Mauricio, ¿qué tal estás? Hola, Hondo, saludo para ti y para toda la gente que nos está escuchando acá desde este rincón tan alejado del planeta Chile, Sudamérica. Sí, la verdad. Y cuando hablas sobre geopolítica, yo veo que usted se enfoca mucho en el Tecneto, que es totalmente diferente a muchos analistas. ¿Por qué, digamos, te enfocas más en el Tecneto en vez de ver la forma, digamos, A más ver, sí, en vez de enfocarte de la forma, yo qué sé, ¿cómo se puede decir esto? En una forma más sustancial, de que la gente ve guerra y es ABC, guerra, dinero, esto y otro, pero tú ves de Tecneto, ¿por qué? claro, en realidad no son cosas que son complementarias. Lo que pasa es que el Tecneto en el fondo es un modelo de cómo yo quiero organizar la sociedad. Y ese modelo es un modelo que, diríamos, es el sueño húmedo de las castas controladoras de los últimos 2 siglos, donde ellos creen que efectivamente la mejor forma de poder apropiarse de los recursos naturales y de controlar la población se hace a través de lo que ellos llaman el método científico o la ciencia, que yo digo que es una pseudociencia porque cuando uno aplica, diríamos, la metodología como corresponde del método científico, esta cosa no sigue esos pasos. Entonces, ellos siguen un modelo que se llama ciencismo, que en el fondo es seguir como una especie de pseudociencia y terminar finalmente en que sea un comité de expertos, que es el que tome las decisiones según ellos. Creen que los expertos, es decir, los científicos, los ingenieros sociales, son, según ellos, los que tienen la mayor capacidad para tomar las mejores decisiones, y fundamentalmente las decisiones pasan de que, en el fondo, cómo ellos se apropian de los recursos naturales y cómo, diríamos, esclavizan a la población en beneficio de ellos. Y este modelo es un modelo que está muy ligado especialmente a las castas masónicas, a las estructuras masónicas, diríamos, incluso en el siglo XVIII, en el siglo XIX, donde ellos ya empiezan, por ejemplo, muy arraigado, esto ya se empieza a cimentar teóricamente, por ejemplo, en el movimiento socialista utópico, Augusto Comte y toda esta gente, donde ellos dicen que la mejor forma de poder tomar decisiones es a través de utilizar la estructura científica. Y empiezan a hacer esta idea, este sueño húmedo de estas castas masónicas, de masones de alto grado, de una forma de cómo poder ordenar mejor la sociedad para, como yo digo, finalmente poder extraer los recursos naturales y esclavizar a la población. Y este movimiento sí se empieza a cimentar y termina finalmente en el año 1930 en la Universidad de Columbia. Ahí está el movimiento Tecneto potente, tiene figuras importantes del Tecneto, como por ejemplo el Julio Huxley, el padre de Aldous Huxley, el del libro, ¿no es cierto? El mundo feliz.
Tenemos también, por ejemplo, personajes como el padre de Elon Musk, también un gran partidario de este movimiento tecnocrático, y en realidad cuando uno lo estudia, te ves que todas las castas controladoras, los banqueros, los que han de una u otra manera cimentado este mundo, cimentan ya teóricamente, dan las bases teóricas, como te digo yo, se forman finalmente en el año 1930, que es un año muy importante porque ahí ellos empiezan a cimentar las estructuras geopolíticas que van plasmando finalmente el mundo en el que estamos viviendo hoy en día. Y si bien es cierto, sí, me parece que es importante la geopolítica, pero yo creo que la geopolítica hoy en día me parece que es una geopolítica superficial, en la cual a nosotros se nos hace creer ciertas cosas, pero si tú estás viendo, como lo conversábamos la otra vez, por ejemplo, el 30 Group, que es el grupo de los 30 bancos centrales más importantes del mundo, tú ves que ahí está Rusia, está la India, está China, están los norteamericanos. En el 30 Group, que es el grupo de los 30, todas las decisiones fundamentalmente son prácticamente unívocas, y ahí no hay disputa, ahí no hay geopolítica. Y cuando tú analizas los conflictos geopolíticos, finalmente siempre terminan favoreciendo a los mismos, ya sea, por ejemplo, lo que hablábamos el otro día, este conflicto que se nos hace aparecer como una disputa del hinterland, de este corazón del mundo, que fue teorizado por Mackinder, por ejemplo, que es el gran padre de la geopolítica occidental, un hombre muy ligado al Royal Affair, al Consejo de Relaciones Exteriores británico, y de una u otra manera tú te vas viendo que finalmente a nivel para darte un ejemplo, el otro día te decía yo, por ejemplo, los marxistas, por ejemplo, Nicolás Maduro, que todo el tiempo está con diatribas contra el capitalismo y todo, y tú ves que él ha sido respetuoso en aplicar la Agenda 2030, que es esta agenda de estas grandes corporaciones. Él, por ejemplo, sus principales socios que hace que se sostenga este régimen de Venezuela es, por ejemplo, Estados Unidos, el principal socio, e incluso con Donald Trump nunca se han cortado los convenios con Chevron, y el segundo socio es la Unión Europea. Entonces, exactamente tú te vas repitiendo los mismos patrones, lo mismo de la otra vez te hablaba, por ejemplo, el caso de la Revolución Cubana, las únicas estructuras que no fueron tocadas por el Estado comunista de Fidel Castro fueron las refinerías, dueños de los Rockefeller. Y curiosamente, Fidel Castro incluso viaja en algunas ocasiones a Nueva York y da dos conferencias en el Consejo de Relaciones Exteriores norteamericano, amigo de Nelson Rockefeller, de la familia Rockefeller. Entonces, toda esta diatriba que nos hace parecer de que existen como dos, un mundo, diríamos, que es como bipolar, que la izquierda y la derecha, yo lo llamo la geopolítica superficial porque finalmente todo está construido para finalmente favorecer a las mismas castas controladoras que ya tienen siglos de aprendizaje de cómo ir robando y sustrayendo nuestro trabajo, y han ido cimentando y utilizando estos recursos para ir, por ejemplo, construyendo un proceso histórico como la Revolución Francesa, por ejemplo, donde tenemos el primer experimento de cómo se va cimentando estas ideas estructurales, cómo ellos construyen la idea de la nación que les servía para esa forma, la forma de la educación pública, es decir, cómo vamos construyendo un sistema en que finalmente todos nosotros nos convertimos en unidades laborales, en esclavos de unidades laborales que vamos trabajando para su... Y ahí va un poco la idea del Tecneto, y cuando hago mi doctorado, hice un doctorado de procesos históricos sociales de América Latina, identifiqué esta estructura que nace en el año 1918, que es el Consejo de Relaciones Exteriores norteamericano, que ya hace su aparición pública en el año 1920, y que es como, diríamos, un tipo de cerebro, es una estructura que va generando y que tiene interrelaciones especialmente con las castas políticas, y cómo esa estructura va plasmando el mundo, y hace pareciera que fuera como una ficción, pero cuando tú empiezas a estudiar y empiezas a ver los datos, porque finalmente los hechos son testarudos, como decía Lenin, y los datos, el correlacionar, la estructura lógica de un pensamiento crítico, y especialmente siguiendo una metodología que es la que seguí yo, que se llama el folio de Monepat, sigue la ruta del dinero, te va dando que finalmente todo imbrica a través de este sistema financiero, que es un sistema financiero que se ha ido cementando especialmente en la estructura de Venecia, en lo que se llama eh,
la mafia veneciana, la nobleza negra, y este modelo del Banco Central, que es el que domina el mundo hoy en día, es el que ha ido construyendo finalmente la geopolítica, y a los cuales ellos les da exactamente lo mismo, si sea de derecha a izquierda, las naciones, ellos son apátridas, lo único que ellos tienen es el dinero y el poder en el fondo, y además que es un dinero falso, porque cuando uno empieza a estudiar el sistema financiero te das cuenta que es un sistema financiero construido en base a una cosa totalmente, una falsificación de una creación de un dinero que no existe, que no está respaldado, porque acuérdate que ellos matan todo el respaldo del respaldo de oro, de la plata en su historia pasada, y ahora ellos en realidad producen un dinero, apretan un botoncito, y con eso se compran y van construyendo este Estado moderno, en la cuales tienen, los esclavos son absolutamente apéndices de ellos. He estudiado mucho la historia del país mío, del nacimiento de 1810 en adelante, y te vas dando cuenta que es un Estado construido para favorecer al poder anglosajón, para favorecer los intereses de los consiglieres, que eran los que venían y se sacaban en la misma historia de América Latina, ¿ya? Y incluso el otro día lo hablábamos, que a veces se cree que el poder económico está en Nueva York, pero sin embargo no está en Nueva York, sino que está en la City de Londres, y existen 4 grandes empresas que son McGraw Hill, Berkeley, CM Group, ¿ya? Que son las empresas que hoy en día concentran todo el poder económico del planeta y están ubicadas en la City de Londres. Es decir, la City de Londres nunca ha perdido de ser el poder, el foco geopolítico de control. Bueno, pasamos del Tecneto y terminamos hablando un montón de otras cosas. Pero eso en general, y cuando construyo mi libro, que fue basado en mi tesis doctoral, la tuve que hacer, digamos, me concentré en el Consejo de Relaciones Exteriores, que creo que es el cerebro pensante de todo lo que se ha ido plasmando el mundo hoy en día. Es una estructura que está radicada en Estados Unidos, pero tiene su base también en Londres, pero hoy en día está plasmado en todo el mundo, en toda América Latina, en Europa, en Rusia, y ellos son el banco pensante que va un poco, y mafioso por supuesto, que va yo plasmando todo lo que vemos hoy en día como que se denomina como geopolítica. Y se nos enseña, y por supuesto que es la forma de, ojalá, pensar de que efectivamente sí existen dos grupos distintos, la izquierda y la derecha, pero en el fondo si tú ves que trabajan todos para el mismo amo. Así que es un poco como un modelo introductorio de qué es la tecnocracia y por qué construí mi libro, porque en la investigación encuentro que el modelo, ya tenemos el primer tecneto que ya está cimentado, que fue armado por Occidente, que fue armado por este por los capitales de estos banqueros, que es el tecneto chino, que ya es un modelo que ya está funcionando, es el modelo que ojalá todo el planeta concurra a su modelo parecido, un modelo de control absoluto de la población, donde tienes un sistema que en el fondo tiene un partido comunista que es de una u otra manera capitalista en sus políticas, pero socialmente absolutamente controlador de la población, tiene a los chinos son absolutamente más esclavos que nosotros, y es el primer modelo cimentado construido por capitales y por ideología de Occidente a partir del año 1976. Y, como te dije, encontré además que, por ejemplo, en el caso chileno se empieza a construir este tecneto en el año 1920 con los presidentes de esa época, que era Arturo Alessandri y después Carlos Ibáñez del Campo, y siempre alimentado por estos capitales norteamericanos del Consejo de Relaciones Exteriores, este organismo que cerró el LEOSMAC ahora, que es la NSA, etcétera, todos estos grupos que de una u otra manera van armando. Es un poco hondo la historia del libro del tecneto chileno, pero que en el fondo, el otro día leía, por ejemplo, que ya se está hablando de que están proponiendo un gobierno de transición en el caso del conflicto de Medio Oriente, entre el conflicto que hay en Palestina, ¿no es cierto? Y ya se está hablando de construir un tecneto palestino. O sea, ya abiertamente después te puedo enviar la noticia ya, del tecneto. O sea, el tecneto se repite, es decir, estos tecnócratas, que son los que están en todos los gobiernos, que finalmente son los que toman las decisiones, pero los políticos son los que dan la cara, pero son los que de una u otra manera van aplicando este sistema. Es un poco como en generalidad de lo que estamos hablando del sistema tecnocrático, que es el verdadero sistema, que es lo que se está construyendo, y lo demás son ficciones. La democracia, la izquierda, la derecha, son simplemente ficciones
¿ya? Y por supuesto que ellos tienen la más media, tienen la información, tienen los medios de prensa, tienen la academia, entonces es una gran máquina gigantesca que en el fondo concurre a apropiarse de los recursos naturales en favor de esta casta parasitaria y tener a nosotros, el resto de la población, absolutamente esclavos de la deuda, porque es ese sistema que ellos utilizan, la deuda, te tienen esclavizados con la deuda, y a través de la deuda nos tienen pobres, tienen los países, imagínate un país como Chile, que se han encontrado dos minas, dos minerales en la región del norte de Chile, que son uno de los minerales más grandes del mundo, el cobre, plata y oro, y sin embargo tú sales a la calle y ves pobreza por todos lados, robo, etc. Entonces, ¿para qué hablar, no sé, de otros continentes, África y todo eso, con toda su riqueza? Y sin embargo, las pobrezas existen y no porque queramos ser pobres, sino que porque están estos individuos despreciables que han aprendido en la historia y lo han aprendido muy bien a ser como yo les denomino las castas parasitarias. Nunca hablo de élite porque a mí élite me habla de alguien superior, una estructura, pero si tú eres un sinvergüenza, un ladrón, alguien que tiene que estar mintiendo, apropiando, chantajeando, eso ya no es una élite para mí, es una casta parasitaria que vive la función de un parásito, es decir, ¿cierto? Es un poco como introducción hondo de lo que tenía que comentarte. Tengo dos preguntas. Dígame. Digamos de que, ¿cómo sería primero el tecnoto palestino? Porque date cuenta que Palestina está en los escombros. Entonces, ¿cómo sería eso? Bueno, ellos están, por lo que estaba leyendo, el plan parece de esta estructura sionista, barrar absolutamente toda esta zona del Medio Oriente y solamente porque se está tratando de hablar un poco, de hecho le han quitado algo en el piso a Netanyahu, los rusos, los chinos, incluso el otro día Xi Jinping estuvo hablando de que ya había que parar este genocidio y todo, y que había que, en el fondo, ya construir de una vez por todas la idea de los dos estados que deberían cohabitar. Entonces, cuando lo que están hablando es que se le están solicitando, en el caso palestino, a que la gente jamás ya finalmente dé un paso al costado y que finalmente sea diríamos, el otro partido que existe, no me acuerdo, no me acuerdo cómo se llama en este momento, eh, sea el que asuma la conducción de Palestina y que se construya en base a un sistema tecnocrático, es decir, que se nombre tal vez por parte de los anglosajones a algún individuo que haya sido educado en universidades británicas, no sé, o en Estados Unidos, y que empiezan a armar una estructura. Creo que va por ahí la historia, si es que más o menos. Pero, y la segunda pregunta es, digamos de que alguien que no sabe mucho sobre esto, le preguntaría, señor Mauricio, entonces la guerra en Oriente Medio, las guerras que hay ahí, lo que está pasando en Ucrania, las guerras en África y las guerras en el norte de México, bueno, la guerra contra el narcotráfico en el norte de México, ¿eso también es tecnocracia? Claro, exactamente. Es tecnocracia porque si tú ves quién, por ejemplo, en la guerra de Ucrania, quiénes son los principales favorecidos con la guerra de Ucrania, los principales, el primer gran favorecido es la industria, el complejo militar norteamericano. Ese es el primer gran favorecido, ¿no es cierto? El que está forrándose, ¿no es cierto?, con la venta de todos estos armamentos, los drones, los misiles, etcétera. Después, los segundos grandes favorecidos con esto son los chinos, ¿no es cierto? Los chinos geopolíticamente se ven muy favorecidos con este conflicto, se han ido creciendo, ahora están cohabitados mucho más con los rusos. De hecho, los rusos se han hecho cada vez más dependientes de eso, por supuesto Rusia. Eh, Recordemos que China, por ejemplo, incluso en un país que hoy en día ni siquiera tiene inflación, le permite aún más construir su estructura y fortaleciendo su desarrollo de la ruta a la seda, de ese plan que tienen. Los rusos, por supuesto, también se han visto favorecidos, todas las medidas y las sanciones que aplicaron tanto los gringos como los europeos, en vez de destruir a los rusos, todo lo contrario, le reorientaron los mercados y entonces los grandes perdedores de esto son los ucranianos. O sea, Ucrania, el pueblo ucraniano, no el Estado ucraniano, el pueblo ucraniano es el gran derrotado en esta estructura, primero porque casi ha perdido
prácticamente 2 generaciones de su gente joven, de sus hombres jóvenes, que son la savia, son la gente más importante en el desarrollo de un país, prácticamente 2 generaciones muertas. Y segundo, ya van a firmar un contrato ahora Zelensky con la administración Trump, en la cual se va a entregar, se va a repartir los recursos naturales de Ucrania en un 50% de administración norteamericana. De hecho, ya están la gente de BlackRock supervisando toda esta estructura. Y el otro 50% va a quedar para Ucrania, pero ese 50% va a tener que ser destinado para pagar una deuda, que es la deuda que adquirieron con todo este envío de material militar y toda esta cosa, que se calcula que se va a demorar los gente que va a ir naciendo en Europa, perdón, en Ucrania, más de un siglo. Este acuerdo que va hasta a punto de firmar Zelensky con la administración Trump es peor que el acuerdo que firmaron los alemanes cuando fueron derrotados en la Segunda Guerra Mundial, para que tú puedas tener una visión más o menos de quién ha sido favorecido con esto. O sea, tenemos un país que se entregó al sacrificio de sus generaciones, de su gente joven, fue prácticamente masacrada, más de 800.000 soldados, un país prácticamente barrido que perdió el 20% de su, digamos, territorio, y que ahora viene un plan de reconstrucción entregado a los mismos contratistas, que son los mismos que reconstruyeron Irak, por ejemplo. Se forraron, son los mismos, Vanguard, BlackRock, etcétera, los mismos, y más encima con este plan que van a firmar con los norteamericanos, en las cuales prácticamente están entregando en bandeja todos los recursos naturales y entregan a Ucrania a una esclavitud eterna de la deuda. Es decir, ya los bebés que están naciendo ya están endeudados. Ya. Como te dije, una deuda que se supone que es más de un siglo en poder pagarla. Entonces ya con esos puros datos de quién se favoreció con esta guerra, ya te va dando los datos de más o menos para dónde van estas famosas guerras que nos hacen creer que Occidente, que la OTAN. Así que eso, un poco y tú vas viendo y se va replicando exactamente lo mismo en los focos de conflictos que hay en el planeta, en casi todos lados. Siempre son los mismos personajes los que se van forrando con la muerte en el fondo. Imagínate que ahora el plan de rearme de Europa también va en la misma línea, nuevamente apelando, porque siempre los tienen que tener asustados, ¿no? Siempre hay que inventar una peste, siempre hay que inventar que viene ahora un meteorito, siempre la gente tiene que estar asustada, ¿no es cierto? Para depender, ojalá, del papá Estado que te proteja, porque ellos son los salvadores, ellos son gente, ¿no es cierto? Parece que como especie como de semidioses, entonces siempre son mejores que nosotros. Entonces siempre hay algo que nos está asustando, y ahora una guerra. Entonces ahora el enemigo son los rusos, ¿no es cierto?, que van a invadir Europa. Entonces hay que rearmar Europa. La Ursula von der Leyen, ¿no es cierto?, ya está con ese plan. ¿Y cómo rearmamos Europa? Endeudamos a la población de Europa con el trabajo, con los impuestos que ellos pagan, para nuevamente favorecer al complejo industrial militar norteamericano, el principal favorecido, y en segundo lugar los complejos militares europeos. Entonces, esa es siempre la misma mecánica, ¿no es cierto? Y siempre el miedo, que estemos asustados, que viene un virus, que viene una guerra, que viene un meteorito. Ojalá todo el tiempo estemos asustados, para que de esa manera siempre estemos buscando la solución que nos dan ellos, que en el fondo ellos te quiebran las piernas y después te pasan las muletas. Es un poco la lógica mecánica con las cuales trabajan y han trabajado toda la vida. Entonces, con la única diferencia que tal vez hoy en día nos estamos, tal vez incluso, porque para ello el sistema tecnocrático como está hondo, funciona en base a poder tomar decisiones, según ellos, con la mayor cantidad de datos posible. Entonces ahora con el Big Data, con la informática, ellos tienen mucha capacidad de información, de obtener datos a través especialmente de los celulares. Entonces, con este sistema ellos creen que de una u otra manera, al tener tanta información, ellos ya son prácticamente los dioses que van el Homo Deus, como dice Harari, ¿no es cierto? Ahora
Porque nosotros somos el Homo sapiens, los que nos quedamos casi en la fase como de los monos, ahora ellos son el Homo Deus, ellos están sobre nosotros, ellos son superiores. Y esa superioridad les da el poder, este dinero falso y el conocimiento y los datos que les da a través, especialmente de los sistemas tecnológicos. Pero esos sistemas tecnológicos, como la vida no es tan cuadrada como ellos dicen ser, también nos da información a nosotros. Entonces, hoy en día tenemos capacidad de información y tenemos capacidad de hablar nosotros, yo en Chile y tú en Londres, y transmitir esto a mucha gente. Entonces, y tenemos y conocer información que antes no teníamos y también, pues entonces también la vida también tiene la otra parte, la naturaleza es incierta, ¿no es cierto? Y por más que ellos quieran controlarlo, y yo siempre digo, siempre ellos quieren tener mucho control, pero por ejemplo, el lugar del Estado donde hay más control, que son las cárceles, ni siquiera una cárcel la pueden controlar porque la misma cárcel, los tipos se la arreglan a tener su... Imagínate un sistema tan grande como un planeta, entonces este mismo sistema de información nos da también la capacidad de que de una parte de la humanidad hoy en día está más despierta, ya deje de creer, se está dando cuenta de los engaños, de las mentiras, etcétera, de que tal vez años atrás no, nuestros abuelos, nosotros mismos tal vez no creíamos todo lo que salía en la televisión, pues ahora ya cada vez más, imagínate que en Estados Unidos casi el 60% de los norteamericanos no cree, por ejemplo, en los medios de comunicación tradicionales. Eso es un número bastante alto. Entonces, de una u otra manera, Antes, la naturaleza también va haciendo su ajuste, bueno, no, porque no podemos saltarnos las leyes naturales, ¿no es cierto? sí, antes de enfocarnos en su país, Chile, suelen decir que Trump y Putin suelen ir contra ese estado profundo, esa tecnocracia. ¿Usted cree que es verdad? No, pues eso es falso, porque si tú ves de dónde viene Trump, de dónde viene Putin, vienen todos de la misma. Vienen el Putin, acuérdate, amigo de Klaus Schwab, amigo de la Henry Kissinger, fue el primer presidente que permitió el paso de un ejército extranjero por milenios en Rusia. Son miembros permanentes del 30 Group, del grupo Los 30. Han abrazado esta agenda corporativista tecnocrática que es la Agenda 2030, los BRIC, la base de los BRIC en la Agenda 2030. Ya, datos, ¿no es cierto? Datos, o sea, imposible que ese personaje fue parte de los Global Young Leader de la, ¿no es cierto? De esta cuestión, ¿cómo se llama? Del FEM, ¿no es cierto? O sea, ya con todo ese prontuario es imposible que ese personaje sea alguien que sea contrario al sistema. Donald Trump, amigo de Jeffrey Einstein, eh, bueno, el Consejo de Relaciones Exteriores también funciona hasta hoy en día, en Rusia tiene su sede ahí. El Donald Trump, exactamente la misma cosa, o sea, el grupo de personajes que nombró hoy en día Peter Thiel, por ejemplo, que el hombre que es el CEO de Palantir, que es la estructura de la CIA, el Elon Musk, donde que su padre, de hecho, ¿te acuerdas que te contaba el otro día que salía con un gorro el Elon Musk? Que el Dogo era el jefe de estas mafias de la nobleza negra veneciana, ese era el Dogo. ¿Te acuerdas que supuestamente se elegían 10 personajes de estas castas que eran castas patriarcales, o son castas patriarcales que existen hoy en día? Eh, entonces, y tenían como jefe un dogo, el dogo que era como como el cacique, y Leon Mac andaba ahí con dogo, mafia veneciana, el padre era uno de los grandes tecnócratas del movimiento tecnocrático de los años de principio del siglo pasado en Estados Unidos, de la Universidad de Columbia y todo eso. Entonces es imposible que ese personaje, amigo, bueno, el Jeffrey Einstein, este pedófilo, miembro del Consejo de Relaciones Exteriores norteamericano, un hombre que recibió en esa isla, eh, o sea, empieza a investigar y te das cuenta que es imposible que estos personajes sean enemigos de nada, esos son personajes que son parte de lo mismo. Son simplemente los peones que dan la cara y son los que van ejecutando e inventan estos personajes para que la gente, porque siempre nos han mirado como estúpidos, bueno, hay varias personas que sí son estúpidos, pero siempre nos han mirado como estúpidos, entonces siempre inventan estos bufones para que creamos que existen estos como enemigos, pero que tú ves que trabajan para el mismo,
finalmente para la misma estructura, no hay diferencia. Y como te dije, el gobierno norteamericano está construido, por ejemplo, todo el núcleo principal. Primero, son casi todos miembros del Consejo de Relaciones Exteriores norteamericano, ligados a la Comisión Trilateral, y además son todos tecnocráticos, son todos y lo otro son pequeñas cosas que por ejemplo, vamos a ir conversando. Por ejemplo, lo que ellos quieren avanzar ahora, porque ya este sistema financiero está haciendo crisis, porque como están emitiendo dinero de la nada, entonces la burbuja es tan grande. Entonces ahora quieren avanzar a un sistema de control absoluto del Banco Central, que es el Central Bank Digital Current, que son las CBDC, que son el dinero digital. Curiosamente, ya están siendo aplicadas en el Internet chino. Los rusos están bastante avanzados en la aplicación de este dinero digital y, por supuesto, va también a tanto el euro digital como el dólar digital, que finalmente ya el momento que ya apliquen esa estructura, ahí ya la esclavitud nuestra va a ser absoluta. Y tú ves que ahí en ese lenguaje no hay disenso, no hay, diríamos, pelea. Otro dato que me acordé, este grupo que es muy adicto al Javier Milei, que es este grupo de rabinos que se llama Sí, sí, sé a cuál te refieres. Pero también Putin es adicto a ese grupo. Hay varias imágenes de reuniones con ellos y el Donald Trump exactamente lo mismo. Entonces, yo no sé quién pueda pensar, si uno aplica la lógica, el pensamiento de lógica solamente, de mirar las cosas no con una máscara ideológica, sino que mirar las cosas como son. Y tú ves que a nivel del dinero, a nivel de las relaciones que tienen, son exactamente lo mismo. O sea, es imposible que estos personajes estén en contra de la estructura del sistema. Porque han hablado que Putin, al ser un hombre que viene de la contraespionaje o de espionaje, Ya, ha sabido infiltrarse en ese grupo para, entre comillas, sacar esa información y para ver de qué se trata todo eso, ¿no? claro, Y qué es, y qué es claro, diferencia. pero está aplicando las mismas políticas del grupo, pues, aplicando el dinero digital, la Agenda 2030, eh, no sé, es amigo de los mismos personajes, entonces no sé. Bueno, si uno quiere engañarse y verlo de esa manera, yo solamente me gusta aplicar la lógica para analizar las cosas, tratar de dejar lo más de lado mis creencias y tratar de Y analizarlo si, simplemente con una manera lo más lógicamente fría posible. No tengo otras maneras de poder percibir, diríamos, instrumentalmente la realidad, porque no, si no aplico la lógica y observo esto, no, yo puedo creer que tal vez es como un cuento de niño de que, ay, que se infiltró, pero tú ves que el tipo de partida tiene sus mansiones son más grandes que las que tuvieron todos los zares el tipo. Más de 500.000 soldados rusos han muerto peleando en esa guerra y él está tranquilito tomándose una champán, ¿no es cierto? Hablando con el Xi Jinping, instaurando el dinero digital, escribiendo a favor de la Agenda 2030. Entonces, no sé. A mí me gusta analizar los hechos y no las creencias, en el fondo. antes de meternos a Chile, Ah, ¿qué opinas si alguien le preguntaría, vale, si esta gente son amigos, entre comillas, ¿por qué se hacen, digamos, ataques o provocaciones militares? porque de una u otra manera hay que ir armando geopolítica que de una u otra manera, ya, veamos el caso de la guerra de Ucrania con Rusia. Tú dices, claro, hay conflictos, pero siempre hay que ver quién se ve favorecido con esos conflictos. Pues ya te dije, el conflicto de Rusia con Ucrania, los grandes favorecidos son la industria militar norteamericana, la China, después el poder geopolítico chino y también Rusia. Se destruyó Europa de una u otra manera, entonces Mm, claro, hay un conflicto, pero si uno aparece la lógica y uno ve, a ver, ¿quién se vio favorecido con este conflicto? ¿Rusia? No se vio destruido ni debilitado, todo lo contrario. Rusia, tal vez, en realidad, a lo mejor la pérdida material, de que perdió muchos soldados y todo eso. Pero Rusia económicamente se vio favorecido, generó nuevos lazos de dependencia con China,
generó nuevos lazos, diríamos, económicos, generaron un índice económico alternativo al sistema SWIFT, que además, curiosamente, el sistema que están utilizando los rusos hoy en día para vender sus cosas es un sistema incluso también desarrollado por el Banco Nacional Chino junto con el SWIFT. O sea, el mismo SWIFT, que era supuestamente donde fue expulsado Rusia, desarrolla el mismo sistema. Y te voy a dar un dato, por ejemplo, adivina quién es el principal comprador de uranio, y que es la empresa Rosatom, y que esa no es afectada por sanciones de ningún tipo, es una empresa rusa. ¿Quién es el principal comprador de uranio a los rusos? Los Estados norteamericanos. Unidos, seguro. Estados Unidos. Entonces tú dices, bueno, pero si están en guerra, se están bombardeando, están masacrando a las poblaciones, ¿cómo son socios en una estructura y la principal beneficiaria de esta es la empresa Rosatom, que es la empresa rusa? Entonces, con eso, de una u otra manera, respondo un poco con Claro, lógica que estas geopolíticas son geopolíticas superficiales. Siempre van a necesitar una guerra para en el fondo siempre ir beneficiando a los mismos de siempre. Porque claro. al final los Así que, únicos que pierden en la guerra somos los pueblos se empobrecen, se muere su gente, pero siempre los grandes favorecidos son siempre los mismos. así que esta gente, entre comillas, no se ha tocado de corazón para sacrificar a 1 millón de personas, de jóvenes, que pudieran ser nuestros hermanos, nuestros primos, para Exacto, ganar, digamos, 5.000 o 6.000 millones de dólares más. exacto, Mínimo. exacto, claro. Que es como cuando hicimos la investigación del caso de la peste del 2019, por ejemplo, una empresa, por ejemplo, para darte un ejemplo nomás, solamente el laboratorio Sanofi en Francia, solamente ese puro laboratorio en Francia ganó 2 billones de dólares. 2 billones de dólares. Billones Imagínate, en español. billones en español, claro, Uf, que son trillones. Imagínate Pfizer y todas esas cuestiones. Entonces, imagínate el poder del dinero a costa de las poblaciones, a costa de sacrificar a las poblaciones, etcétera, etcétera. Así que eso, millones como mínimo, porque Trump, ¿cuánto pedía Zelensky? Creo que 500.000 millones, ¿verdad? Por ahí. exacto. Seguro que Y Trump calculó cada tornillo, cada vaso de agua, cada mantel donde comieron para hacer sus reuniones. claro, y acuérdate también que toda esta gente, por ejemplo, el Donald Trump, que es muy amigo de hecho, eran amigos íntimos con el Jeffrey Einstein. De hecho, Trump en el año 50 compra el Hotel Nacional donde hacían estas fiestas sexuales, aplicando los mismos esquemas que se usaban incluso Uh -huh. en Roma, espiando firmaban a los tipos y todo eso. El Donald Trump, por ejemplo, eh, hacen unas compras gigantescas en esa época de cadena hotelera y nombran, después parece como en los años 60, a la Melania Trump como gerenta de esa línea hotelera, y que terminan quebrando y finalmente es salvado el Trump en 2 ocasiones de la quiebra por sus mismos amigos, los Rothschild, etcétera, que le ayudan de una u otra manera. Entonces, si tú ves, claro, todos estos tipos son millonarios, pero no por sus méritos ni por sus capacidades, sino porque tienen estos tremendos contactos. ¿Quién de nosotros hace inversiones gigantescas, quiebra y después viene la mano salvadora de los mismos con el dinero de nuestras contribuciones? Y ahí tiene señor Donald Trump, ¿no es cierto? Ahí tiene y por eso que el tipo es millonario, rico, y exactamente esto se replica para todos esos personajes. Ellos necesitan nuestro trabajo, nuestro esfuerzo que se produce a través del robo de los impuestos, de la extracción de las cosas. Acuérdate, por ejemplo, solamente en la empresa Space del Elon Musk, ¿no es cierto? Prácticamente se sostienen a flote por la cantidad ingente de dinero que sacan de los contribuyentes norteamericanos. Lo mismo también toda esta cosa de la guerra a Ucrania, todos estos envíos masivos de armas que le están entregando al Zelensky, son todos pagados con dinero de los contribuyentes, de los trabajadores europeos y los trabajadores norteamericanos, que después terminan siendo cobrados a los mismos trabajadores ucranianos
para favorecer a estas grandes corporaciones y no a los pueblos que son los que entregaron el dinero. Exactamente así funciona el sistema. Pasemos a Chile ahora. ¿Desde Vale. cuándo más o menos Chile está en un tecnocrato? Empieza a ser construido en 1920 bajo un presidente que era Arturo Alessandri Palma y que después se empieza a consolidar con otro presidente que se llamó Carlos Ibáñez del Campo, el general Carlos Ibáñez del Campo en el 1920 y empieza a ser construido y tiene varios periodos, hay varios historiadores chilenos que hablan. Por ejemplo, Mario Góngora, que es un historiador chileno, habla que en los años 60, él dice la época de la globalización, imagínate, de Chile, en 1960. Entonces se empieza a construir, especialmente con tecnócratas que empiezan a ocupar de manera silenciosa los gobiernos desde esa época hasta el gobierno actual. Siempre se van replicando, incluso van saliendo gobiernos de derecha a izquierda y se van manteniendo los mismos tecnócratas, incluso en un gobierno más extremo como fue la Unidad Popular en los años 70. Los tecnócratas siguieron estando ahí y tú ves que existe una serie de organismos que van inyectando dinero, que es como el modo operandi, la Fundación Rockefeller, la Fundación Ford, van inyectando dinero, especialmente en las universidades chilenas, y van rediseñando los planes educacionales, las mallas curriculares de cómo van formando los tecnócratas chilenos, y hay además un intercambio tanto de tecnología como de ir formando burócratas que se van, por ejemplo, la Universidad de Chicago en los años cuya familia, los dueños son la familia Rockefeller, que empieza a recibir estos tecnócratas que vienen de Chile, Larraín, etcétera, que son los que denominados Chicago Boys, y empiezan a conformar. Y esta cosa tiene varios periodos, por lo menos se distinguen cuatro, que son como cuatro olas, tanto de inyección de dinero y transmisión de adoctrinamiento, tanto de la casta política como de las castas burocráticas, especialmente ligadas a la gente pensante, que son los futuros tecnócratas, como el tecnócrata que Mario Marcel, por ejemplo. Mario Marcel, por ejemplo, que es el ministro de Hacienda del gobierno de Boric, ya ese tipo es un tipo que trabajó para la Michelle Bachelet, trabajó para el Sebastián Piñera, ¿no es cierto?, etcétera. Entonces tú ves que siempre van pasando estos políticos, pero los tecnócratas son los que se van manteniendo y son los que van viajando a Estados Unidos, a la embajada norteamericana, al Consejo de Relaciones Exteriores, como Alejandro Foxley, viajan a Europa y etcétera. Entonces van de una manera diseñando los planes que se le van programando. Por ejemplo, solamente para darte un ejemplo, la Michelle Bachelet, la primera vez que una de las presidentas de Chile, expresidenta, en su primer mandato, en 2005, antes de asumir su mandato, tenía que viajar a Nueva York en 2005 y presentar su plan de gobierno tanto a JP Morgan como a la gente del Chase Manhattan Bank, ¿cierto?, que son de los bancos que están totalmente ligados a esta estructura. Le tiene que presentar su plan de trabajo y ellos ya le dan el vamos, y ahí recién viene, como para que tú veas que efectivamente no, todos los planes que se van diseñando no son planes propios nacidos, por ejemplo, del pueblo chileno, sino que, y como el otro día hablábamos también, diríamos, hablábamos nosotros dos, y te hablaba, por ejemplo, que en la peste del año 2019, prácticamente todas las políticas que se aplicaron en el mundo fueron exactamente las mismas. ¿De dónde vienen esas políticas? ¿Quién las produce? ¿Por qué los políticos las aplican así en forma tan disciplinada? O sea, los encierros, la cuestión de la distancia social, etcétera, y tú empiezas a investigar de dónde viene todo eso. Por ejemplo, esa cuestión de los encierros es un tipo que la diseña en el Consejo de Relaciones Exteriores norteamericano, que fue el ministro de Salud del George Bush, por ejemplo. Ese fue el que diseñó estas políticas pseudocientíficas del distanciamiento social, y todas estas cosas que no tienen ninguna base científica, que están hechas en base a computadoras, y etcétera. También aplicado también por
los chinos también. Entonces tú ves que todo esto es exactamente lo mismo, la Agenda 2030, esto que están aplicando tanto en África o en Europa o en América Latina, que es para que los países no se industrialicen, que es utilizar como excusa, ¿no es cierto?, el clima, supuesto calentamiento global de origen antropogénico, se utiliza y con eso se aplican políticas en todo el mundo, que son las mismas, que es la Agenda 2030, esta agenda verde, que hace que los países no se desarrollen, no crezcan, y tú ves, sin embargo, el segmento chino, por ejemplo, ellos dijeron que ellos van a seguir utilizando el carbón hasta por lo menos el año 60 y el año 60, hasta el 2060, y recién en el 2060 van a ver si lo dejan, y de hecho están construyendo, hay un proyecto ahora de construcción de más de 40 centrales de utilización de lignito en China. Es decir, para esos países grandes industrializados se aplican ciertas políticas que para nosotros son restringidas y que por supuesto van a significar que los países no crezcan, no se industrialicen, pobreza, miseria, etcétera, etcétera. Se está atacando fuertemente la agricultura, se le está acusando de manera pseudocientífica que son los agricultores los que han ido dañando el planeta, y por lo tanto se van el plan de el Restore Nature que se está aplicando en Europa, por ejemplo, que son solamente puras políticas que se aplican en todos lados, las mismas, que lo único que hacen en el fondo es que los países sean cada vez más pobres y dependientes, por supuesto, dependientes de la deuda, porque hoy en día el nuevo proyecto de crecimiento del Banco Mundial dice que hay que salvar la naturaleza a costa del endeudamiento con ellos. ¿Cómo salvamos la naturaleza? Endeudemos a toda la gente con el Banco Mundial. De esa manera vamos a salvar el planeta. Esa es la política que se está aplicando hoy en día. Dicen que los Chicago Boys fueron los que trajeron a Chile, entre comillas, ese milagro económico, ¿no? Porque dicen que por eso no están muchos chilenos en el extranjero, porque desde los 70, 60, incluso 80, tuvo una buena economía, hasta 2000 y pico. Claro, si bien es cierto, ese es como el mito que se traduce y efectivamente hubo un periodo de crecimiento, claro, pero es un periodo de crecimiento falso para un país, porque es un periodo de crecimiento que no se cimenta en un desarrollo industrial, en una estructura fija que te permita desarrollar, por ejemplo, desarrollo de estructuras pensantes que desarrollen hardware, que desarrollen estructura. Fue solamente un crecimiento basado fundamentalmente en una estructura corporativista de entregar todos los recursos del país a grandes corporaciones, todas las riquezas mineras, etcétera, y de una otra manera, por eso, claro, hubo un flujo de dinero, hubo una especie de liberalización, pero era un crecimiento que de una u otra manera era un crecimiento ficticio, falso, que lo que hizo, mira, para solamente darte un ejemplo, en el año 92, Chile hoy en día es un país pequeño que tiene 17 millones de habitantes. En el año 92 tiene que haber tenido unos 10 millones o 11 millones de habitantes. Y solamente en el año 92 había más del 80% de los trabajadores de clase, diríamos, de obrero y de clase media, estaban absolutamente endeudados con una deuda de esa época que era más de 3 millones diríamos, de hogares, tenían una deuda cercana casi a los 3 billones de dólares en deudas, a través de las tarjetas de crédito, a través de deuda con sistemas. Entonces, ya en esa época, el pueblo chileno era un pueblo absolutamente esclavo de la deuda. Si bien es cierto, claro, la gente podía comprarse un automóvil o podía tener un televisor, pero todo eso basado en la deuda, que hoy en día, al día de hoy, no tengo los datos actuales, debe ser más exacerbado y más grave. Hoy en día, la gente pasa en nuestro país todo el tiempo trabajando porque están absolutamente endeudados. Estamos todos endeudados y no hay tiempo absolutamente para nada. Ya no tienes tiempo para criar a tu hijo porque como han creado este sistema de impuesto silencioso que es la inflación, ahora, por ejemplo, en Chile, por ejemplo, ya tienes, por ejemplo, tanto al padre como a la madre trabajando totalmente esclavizado a la deuda, a los niños solos. Entonces, como decía Rockefeller, cuando le preguntan en una entrevista en el año 55, le pregunta al periodista, Rockefeller le pregunta, estaba entrevistando a Rockefeller y le dice, bueno, ¿a ti qué te parece? Le dice Rockefeller que la liberación de la mujer.
Entonces el tipo le dice, sí, fantástico que la mujer pueda trabajar. Le dijo, por eso que nosotros a ustedes los controlamos, porque ustedes no tienen de esto. Nosotros, ¿cómo pensamos? Dice Rockefeller, que había el 50% de la población que no estaba pagando impuestos, las mujeres que no trabajaban. Entonces hay que diseñar un programa para que las mujeres entren a trabajar, se conviertan en esclavas igual que los hombres, terminen pagando impuestos, se pasen todo el día trabajando y así los hijos se quedan solos y a través del Estado los reeducamos. Entonces, imagínate, eso lo dice en una entrevista Rockefeller como en el año 55, que es un poco la fórmula de esclavitud de la deuda, que entonces, claro, efectivamente hubo un modelo que aparecía que efectivamente era exitoso, pero que terminó en un país extremadamente endeudado, con recursos naturales propios, sin industrialización, y que en algún momento eso iba a ser crisis y se iba a terminar agotando, porque es un crecimiento, diríamos, falso en el fondo, no es un crecimiento estructural que permita tener industria, exacto, que te pueda tener eso, desde que en la formación de nuestro país, por ejemplo, siempre la industrialización fue algo que fue atacada por las castas parasitarias. Es un poco la visión de Chile hondo. Popularmente se suele decir entre ciertos grupos que Salvador Allende era como muy comunista o muy socialista, lo que quieren decir con ello, pero que fue Pinochet quien trajo prosperidad al país. O sea, claro, el modelo que utiliza el masón, porque también era masón, también pertenecía a una casta, a estas castas parasitarias, que era el Salvador Allende. Fue un modelo en realidad que eh, fue fue un modelo crítico, un modelo que fue lo mismo que ocurrió en la Unión Soviética cuando se empieza a estatizar toda la estructura. Eh, Acuérdate que la Unión Soviética con los planes quinquenales se empieza a producir por ejemplo, en la Unión Soviética se producían 1000 unidades de trigo. Cuando empiezan a estatizar toda la estructura, lo que pasa también con esos sistemas es que al estatizar todo, los trabajadores pierden la competencia natural entre ellos, ya no tenían ganas de hacer nada, y baja la producción de trigo de 1000 a 1. Eso fue un poco lo que ocurrió en Chile, mala administración, pelea intestina entre ellos, boicot también que le hacían también los grupos económicos, y finalmente terminamos en una crisis donde finalmente el país estaba ultra pobre, y ahí vienen este modelo que es totalmente planificado por esta estructura anglosajona, y se utiliza Chile una vez más como un modelo para instaurar lo que se denomina el sistema neoliberal, que la verdad es que es un sistema que no sé si en el fondo, en la práctica, uno cuando estudia lo que es neoliberal es una cosa medio ambigua, pero este modelo en el fondo corporativista aplicado por la fuerza, en la cual se mancilla toda la estructura social y se aplica este modelo que después se empieza a replicar por todo el mundo, ¿no es cierto? Empieza a aplicarse finalmente este modelo, se aplica y se empieza a probar parte Chile como modelo de prueba, lo mismo que está ocurriendo hoy en día con la Agenda 2030. Para América Latina fue elegido Chile y Costa Rica como modelos de ensayo. Entonces Chile, al igual que España tal vez, por ejemplo, o Canadá, por ejemplo, son modelos de prueba para ir viendo cómo va funcionando, cómo se resiste la población, qué va ocurriendo, como ellos son como laboratorios de ingeniería social. Entonces Chile siempre ha sido un modelo de conejillo de India. Tal vez la población chilena tenga ciertas características que ellos les sirven, como por ejemplo los chinos fueron elegidos como un modelo tecnocrático porque los chinos ya, por ejemplo, en el siglo XVIII eran una población absolutamente esclava de las dinastías, con un sistema burocrático muy eficiente, una casta burocrática extremadamente eficiente, tenían un sistema de correo que era una casta militar de educación muy disciplinada. Entonces claramente para ellos les servía bastante ese modelo tecnocrático, o sea, instaurar un sistema en una población tan obediente y tan eficiente como la China. Y entonces seguramente la población chilena también debe tener ciertas características. Esta es una población que es muy poco cuestionadora, está bastante ahora ya mancillada con la deuda, están absolutamente la gente acá colonizada por el consumo. Entonces la gente ahora
sacrifica absolutamente cualquier cosa por tener un televisor, por tener algo, por viajar, no sé, un viaje al extranjero, se endeudan durante 48 meses, por ejemplo. Entonces se va replicando este modelo de esclavitud y de falta de cuestionamiento de la estructura. Tal vez sea eso. ¿Mm? Las dos últimas preguntas y media antes de terminar. Ya. Entonces, digamos de que Pinochet también era parte de ese tecnócrata o... Claro, totalmente. tengo- Acuérdate ¿Sí? que te conté el otro día que Pinochet era parte de los caballeros de Malta, estuvo en una de las conferencias de Múnich, eh, fue uno de los que permitió, salvaron toda la estructura bancaria de la quiebra en los años 80, permitió que los bancos de la Rockefeller fuera el que tuviera el principal crecimiento en Chile. Perón también era parte de los caballeros de Malta, entonces se va replicando. O sea, el que gobierne tiene que ser parte de su estructura. Si no eres parte de esa estructura, no les sirve, no puedes llegar no puedes llegar a acceder a eso, no. Y eso. Sí. En las últimas elecciones chilenas, durante un debate presidencial, yo vi algo que me impresionó bastante. Creo que ¿Ya? casi era Kast. ¿Mm? Durante las últimas, fue un debate presidencial que vi de Chile. Me impresionó lo que dijo Kast, que quería regalar, entre comillas, el cobre a las empresas extranjeras, que como que el Estado no tiene que tener ni voz ni voto en ellas. Claro, eso es transversal a la casta política chilena, no solamente de CAS. De hecho, por ejemplo, los recursos mineros en Chile están protegidos por tratados internacionales y curiosamente los tratados internacionales, que son, por ejemplo, el caso chileno, son más de 27 tratados de corte comercial, en los cuales las grandes corporaciones tienen privilegios, pero absolutos, están sobre las constituciones chilenas. Están sobre las constituciones chilenas, tú no puedes tocar a estas grandes corporaciones, son prácticamente inmunes. Si tú quieres meterte con ellas, tienes que pagar indemnizaciones que son brutales. Y de hecho, por ejemplo, cuando se trató de cambiar las constituciones, ahora por los progresistas y después también por esta gente de derecha, el segundo modelo que fue rechazado también por la gente chilena, utilizaron un artículo que era el artículo 142, que era la que regía las elecciones en Chile, y uno de los puntos más importantes es que decía que todos los tratados internacionales estaban fuera de la Constitución, no podían ser tocados por la Constitución. Es como para un poco explicarte que cómo la casta política chilena protege los intereses de estas grandes corporaciones anglosajonas principalmente. Es Sí, decir, porque ni siquiera las constituciones, ni siquiera el pacto social puede tocarlas, puede tocar esos capitales. yo estuve viendo las grandes compañías que sacaban el cobre de Chile y creo que la mayoría ni siquiera eran chilenas, o estaban en sede en Londres, o en Australia, quizás en Israel, en Londres, en Nueva Claro. York. Sí, pues imagínate que solamente para darte un ejemplo muy reciente, acá hay dos minas que son dos yacimientos gigantescos que se encontraron en Chile, la minera El Helado y otra minera que se llama María Elena, que queda cerca de una ciudad que se llama Rancagua, que son los dos yacimientos más grandes del planeta de cobre, oro y plata. Imagínate. Y el Gabriel Boric viajó el año pasado a Canadá y ya hizo acuerdos con grandes corporaciones. Son más de 42 yacimientos beta que son entregados en bandeja, son entregados a precio de huevo a los capitales corporativistas anglosajones que están asentados en Canadá y en Estados Unidos. No para el pueblo chileno. Y eso que Boris dice que es de izquierda, contra el capitalismo, etcétera, etcétera. O sea, imagínate, es todo lo mismo. ¿Y cómo ves el futuro de Chile para terminar esta entrevista? Bueno, el futuro de Chile se ve complicado, se está aplicando rápidamente esta agenda tecnocrática, la Agenda 2030, y esta casta chilena de derecha a izquierda es absolutamente vendida, y están firmando cuanto acuerdo exista. El Boris firmó, por ejemplo, esta cuestión del club del metano,
Entonces, todo lo que se está aplicando aceleradamente, y de hecho tú observas cada vez más el deterioro en las ciudades, la pobreza. Tú, por ejemplo, ahora, eh, por ejemplo, los vendedores callejeros, de la gente que ya no tiene trabajo, por ejemplo, hace años atrás tú no veías gente en la calle, ahora cada vez hay más gente en la calle vendiendo cosas porque no, la situación se ve cada vez más pobre. Entonces se ve complejo, y una población que está absolutamente esclava de la deuda, y además mentalmente no tienen tiempo para pensar y no tienen tiempo para darse cuenta de que cada vez esto se ve para peor. En el fondo se ve difícil el futuro, no solamente de Chile, yo creo que de la región en general. En- Encontraron litio en Chile, ¿verdad? Que no sé si los americanos dijeron que eso es una zona estratégica para su geopolítica. Claro, sí, porque aquí está el cinturón el corazón de litio, que está Argentina, Chile y Bolivia. Claro, ahí una de las zonas o era una de las zonas de depósitos de litio más grandes del mundo, que parece que ahora encontraron una no sé si los gringos, que parece que la supera, pero, o los chinos, no me acuerdo cuál de los dos países, encontraron una beta mayor que esa. Pero sí, existe el triángulo del litio, donde están aquí, ya están los capitales norteamericanos, ingleses y todo, ya tratando de qué hace con esos recursos. ¿Ah? Eso, Don Hondo. Mauricio, don Mauricio, muchas gracias por estar aquí con nosotros, ¿eh? Vale, Hondo, un agrado también para mí. Espero que les haya podido servir un poco esta conversación. ¿Ah? Así Vale. que eso. Y que tenga, dígame, No, no, eso nomás, solamente despedirme, y eso, un agrado poder conversar de estas cosas. Vale, espero que tenga muy buen día y esta entrevista va a estar muy pronto en el aire. vale, listo, me cuenta. Abrazos, chao, chao a todos.